Bueno, acá estoy viendo parte del expediente, estoy en la foja 492 y 492 vuelta del el tercer cuerpo del expediente. Hay un testimonio de una mujer, a ver cómo se llama esta mujer, Leticia Susana Bebiacqua, es una de las testigos que declara ante el juez y hace algunas referencias a cosas que estaba recién comentando Gustavo Molina. Dice, se extrañó porque tenía entendido que Nora estaba separada de su esposo, cuando habla de las relaciones que habrían tenido la noche anterior, que por rumores a los cuales la declarante da veracidad por lo observado en los dos últimos eventos sociales que compartieron, el matrimonio entre Marcelo Macarrón y Nora Dalmazo no estaría pasando un buen momento. E inclusive ha oído que se querían separar, que ella le había pedido el divorcio a él, pero que Marcelo se lo habría negado, ya que deberían dividir por mitades los bienes, y que allí habría radicado el inconveniente, ya que a ambos se los conocía como, comillas, testaferro de Lacase, de quien era vocero del viudo después de la muerte. Que respecto a la supuesta relación entre Nora y Willy Albarracín, recién decíamos que esto está probado, había muchos intercambios de mensajes y hemos podido acceder a los textos de esos mensajes y era una relación sólida, estable, de mucho amor entre Guillermo Albarracín y Nora Dalmazo. Dice que con respecto a la supuesta relación entre Nora y Willy Albarracín, el comentario que ha oído es: habiendo tantos hombres lindos en Río Cuarto, justo se va a enganchar a este cara de... Bueno, el caso es muy complejo. Hablaba de 27 cuerpos, si no escuché mal el fiscal. Y uno tiene la impresión de que hay mucha gente que intentó que el caso no se resolviera. Porque así como vos comentás que hay una estrategia para ensuciar a Nora Dalmazo desde un primer momento, y Hernán Bacanarvaja decía lo mismo, cuando uno repasa los testimonios de las supuestas amigas del golf, que no eran las amigas más íntimas de Nora, ni mucho menos, ellas todo el tiempo en sus testimonios originales van diciendo, sugieren que era amante de tal, sugieren que era amante de tal, sugieren y van tirando nombres. Son esas supuestas amigas, que además eran la gran mayoría esposas de los golfistas que estaban en Uruguay, son las que tiran a los medios de comunicación y al mismo Lacase esta versión de que Nora era una mujer absolutamente infiel y demás. Y insistimos, está probado que solamente tenía una relación extramatrimonial y hay fuertes versiones que hablan de un pedido de divorcio a Marcelo Macarrón. Quería que habláramos de uno de los personajes claves de este proceso judicial, que es ni más ni menos que uno de los abogados más prestigiosos de Córdoba. Te invito a ver una nota sobre Marcelo Brito. Dale. A ver. Teniendo en cuenta que en su momento el doctor Pizarro, al asumir la investigación de esta causa, asumió un compromiso que cumplió a rajatabla, con la excepción de lo que manifestó días pasados a raíz de previas manifestaciones, a mi juicio impropias, del fiscal general de la provincia. Decía, el doctor Pizarro mantuvo silencio, no dio ninguna información del proceso y corresponde a nosotros, que intervenimos como defensor o imputado, respetar esa regla de silencio. Frente al estupor y la indignación que me produjo el hecho de haber conocido las irresponsables declaraciones de dos legisladores de la provincia la semana pasada, concretamente los doctores el doctor García Elorrio, abogado, y el señor Pablo Quinteros, también legislador, en relación a que si la causa esta prescribía, ellos ya contaban con el número suficiente de legisladores para iniciar el jury de enjuiciamiento contra el actual fiscal y los fiscales anteriormente intervinientes. Entonces, a mí de inmediato me surgió una convicción. Es un apriete de miembros del poder político del Estado, uno de los poderes políticos del Estado, a un miembro del Poder Judicial que está investigando una causa. Esta es una nota de Canal 4 de 4, un canal digital de Río Cuarto. Les agradecemos que nos hayan permitido utilizar estas imágenes. Marcelo Brito no es el primer abogado de Macarrón.
los primeros abogados de Macarrón son Sonsín Estudillo, si no recuerdo mal, y un abogado de penalista de Córdoba muy conocido. Tirso Pereira, Sonsín Estudillo, Tirso Pereira. Tirso Después Pereira. vino el de la musarela porteña. Claro. Germanos. Claro, exacto. Germanos lo sacó a Sonsín Estudillo y a Tirso Pereira, lo sacó, estuvo en el medio y después vino Brito. Y entre medio hay que decir que la relación entre la CASE y los policías que estaban investigando el caso era tan íntima como la relación que había entre uno de los primeros abogados de Marcelo Macarrón y el periodista estrella que cubría el caso para el diario más importante de Córdoba de aquel momento. O sea que la idea de instalar estas versiones sobre Nora Dalmazo también tuvieron un eco en medios de comunicación que tenían un vínculo muy cercano, que no eran los únicos, los policías, los que almorzaban con la CASE, porque la CASE a la noche cenaba con periodistas y con abogados, ¿no? Britos y la idea de prescripción, ¿qué te hacen pensar esas dos cosas? A ver, Brito dice recién, le apunta a García del Orrio y a Quinteros que la semana pasada, legislando en Río Cuarto, pidieron justicia por Nora Dalmazo, sin saber que iba a pasar esto después. Se olvida que el propio gobernador de la Sota, su jefe, porque Brito fue fiscal general de la Sota, había amenazado y ordenó a los legisladores del PJ, tengan el jury ahí a mano. Y si vamos a la legislatura, está el pedido de jury para los 3 primeros fiscales. Para Marcelo Hidalgo, Di Santo y Moine, Fernando Moine. Está el pedido y está cajoneado. Lo tenían ahí, en la gatera. Si lo necesitamos, lo sacudimos. Si no, lo tenemos ahí. Entonces, él se olvida de eso. Y ahora acusa a 2 legisladores opositores. Volviendo a la prescripción. ¿Quién se encargó de decir, vamos con Facundo Macarrón y lo presentamos a Facundo Macarrón como querellante, que no había sido querellante, en marzo de 2016? Después de que se cambió, de que se dio de baja su imputación, sí, y se convirtió en querellante. Se iba a convertir en querellante y apuraron a que se convirtiera en querellante cuando el fiscal Miralles le notifica al fiscal general Moyano, le dice, lo voy a imputar al viudo. Alguien de Fiscalía General le avisa a Brito y le dice, apúrate a presentar un nuevo querellante porque lo van a imputar al viudo. Entonces, prescripción, rumores, operaciones, yo lo tengo muy ligado a Brito. Y Brito, a ver, la usina de Brito en este caso como abogado, y antes de que estuviera Brito, la CASE como, a ver, la usina de rumores siempre salió de la familia Macarrón, del entorno íntimo de la familia Macarrón. Y la prescripción es a lo que apuntan, a que el caso quede impune. Hay 2 cosas que me haces pensar con lo que decís, ¿no? Hoy en la Fiscalía General hay exfuncionarios del gobierno de José Manuel de la Sota que eran funcionarios en los mismos tiempos en los que Marcelo Brito era fiscal general de la provincia. Sí. Uno puede imaginarse los nombres, ¿no? Y hablando también del periodismo y el vínculo del periodismo con el poder y cómo el periodismo se presta a operaciones. Uno de los juris que está planteado en aquel momento es el de Marcelo Hidalgo. Marcelo Hidalgo llega a los tribunales de Río Cuarto el día que llega a sumarse al caso y le dicen tal puerta está cerrada. Y lo hacen entrar por otra puerta. Y cuando entra por la otra puerta, ¿quién estaba en la otra puerta? Estaba el fotógrafo de un diario más importante de Córdoba, con un periodista que solía tener vínculo también con los Macarrón y con la CASE, y le sacan la foto dándole la mano a una persona que se presenta de la nada a saludarlo. Esa persona era Bertea, por entonces presidente del Tribunal de Conducta Policial de la Policía de la Provincia, del cual era funcionario Mañasco, uno de los que después fue imputado, sí, amigos los 2 del actual secretario de Seguridad de la provincia. Y te doy otro dato. ¿Quién trabajaba con Bertea en esa época? Decime eso y nos tenemos que ir. Luis Pizarro, actual fiscal de la causa. Pájaro Molino, muchas gracias. No, gracias a vos por la invitación. Intentamos hacer lo que pudimos para hablar del caso de Dalmazo y ojalá que les haya servido. Nos reencontramos el miércoles que viene.